El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Bienvenidos una vez más a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar una entrevista con el doctor Jorge Gastelum, un académico muy importante en nuestro estado, quien en esta ocasión nos va a platicar sobre un título que acaba de entrar a formar parte de un catálogo importante de una editorial internacional. Y como él lo dirá más adelante en el programa, pues este libro ya está en posibilidad de ser conseguido por cualquier persona en Iberoamérica. Se trata del título La Escuela de Atenas y los creadores del método científico, un libro muy importante del cual nos va a platicar al detalle el doctor Jorge Gastelum. Vamos a escucharlo. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Jorge Gastelum, quien el día de hoy nos acompaña para platicar de un título muy interesante que es La Escuela de Atenas y los creadores del método científico. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muy buenas tardes y muchas gracias también por la invitación. Yo quisiera comenzar con una pregunta muy elemental. ¿Esta obra de qué trata y cómo fue el proceso de su creación? Porque es un tema muy interesante, muy ilustrativo. Yo tuve la oportunidad de leer un pequeño fragmento apenas de la obra, pero me parece que es por demás didáctica y sobre todo pues ilustrativa de muchas cosas que nos hacen entender los métodos actuales. En fin, platíquenos usted, que es el que sabe. Sí, es didáctica porque está destinada a jóvenes de último grado de bachillerato, primer grado, segundo grado de licenciatura, para ilustrarles cómo es el origen del método científico, cómo fue construyéndose esta maravilla que es el método científico. Algunas personas dirán que el descubrimiento, por ejemplo, del genoma humano es el descubrimiento más significativo de la historia de la humanidad, u otros tendrán otros ejemplos, pero la pregunta es ¿con qué se descubrió el genoma humano? Claro. Y el genoma humano y cualquier otro descubrimiento no pueden ser si no se utiliza el método científico. Un poco esto como los inventos, ¿no? Se le adjudica el invento del milenio a muchos inventos, pero la imprenta indudablemente fue un parteaguas. Exacto. Que dio lugar a muchísimas cosas y inventos inclusive. Exacto. Que no hubieran sido posibles sin ese invento inicial de la imprenta, ¿no? Exacto. ¿Y qué es en sí el método científico? Para que la gente que nos escucha tenga una idea más precisa, porque a lo mejor el término lo escuchamos, se maneja en medios de comunicación, en charlas habituales, pero nadie o muy pocos tienen bien claro de qué se trata el método científico. El método científico es la manera de construir conocimiento científico. Hay una trenza entre el conocimiento científico, el método científico y la teoría científica. Es una trenza, digamos, indisoluble. No puede haber conocimiento científico si no hay método científico. Y esto, digamos, para ilustrar, nos requerimos del conocimiento cotidiano.
Una cosa es el conocimiento cotidiano que se basa en conjeturas, que no tiene un seguimiento sistemático de esas conjeturas, que no se lo comprueba, nada más se lo emite. Y otra cosa es el método científico, que plantea hipótesis, supuestos, y que deben ser seguidos con sistematicidad, no a partir de un solo dato, sino en razón de una serie de datos, y deben llevarse hasta su comprobación. Eso es el método científico, y está constituido por una serie de operaciones que tienen que ver con la pregunta científica, la hipótesis que respondería a esa pregunta, la aplicación de técnicas particulares de investigación, por ejemplo, la observación, la documentación. Todo proyecto de investigación pasa por documentos, el experimento, la entrevista y la encuesta, por ejemplo. Esas son las técnicas particulares. Entonces, cuando se aplican estas técnicas, se obtienen datos, y estos datos se contrastan con la teoría para ver si la hipótesis, es decir, la respuesta tentativa a nuestra pregunta inicial, es certera o no es certera. Cuando se sigue este proceso con sistematicidad, entonces estamos frente a la aplicación del método científico. Es sencillo, no es de ninguna manera complicado. Investigar significa preguntar, y así es como tratamos de enseñárselo a nuestros alumnos en las universidades. Investigar es preguntar. ¿Y qué es demostrar una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Una respuesta a medio camino hasta la respuesta final. ¿Cuál es la respuesta final? La tesis. Y todo lo que hacemos para establecer una tesis u obtener una respuesta final, eso es el método científico. Doctor Gastelo, ¿a qué se le puede aplicar el método científico? Porque yo he escuchado personas que inclusive en discusiones sobre cuestiones muy abstractas argumentan la utilización del método científico para la comprobación. Y yo quisiera que usted nos ilustrara a qué tipo de cosas se le puede aplicar el método científico con la intención de demostrar una hipótesis, convertirla en una tesis. Inclusive a hechos de la vida cotidiana. O sea, la vida cotidiana está llena de preguntas que tienen maneras de ser respondidas, y una manera de responderlas es, digamos, desde las nociones comunes, y otra manera de responderlas es utilizando el método científico. Por ejemplo, si Pepito se ha tardado en llegar a la casa, pues todo mundo en la familia empieza a hacer conjeturas de por qué no ha llegado a la casa, ¿no? Y es pertinente plantearse la solución de manera científica, y si seguimos el camino científico, que eso significa método, por cierto, camino, entonces estaremos en mayores posibilidades, en posibilidades más certeras de saber dónde está Pepito, por qué no ha llegado, y de calmar la angustia que provoca al seno de la familia su retardo, por ejemplo. Doctor, ¿por qué es importante? Usted señaló al principio de la entrevista, va dedicado a jóvenes de último año de bachillerato y quizá los dos primeros años de las licenciaturas diversas que existen. ¿Por qué es importante que los jóvenes de esa edad comprendan el método científico, no solo el sistema, sino su origen, su naturaleza y por supuesto las consecuencias que nos puede traer en el sentido de evitar conjeturas y especulaciones sobre cualquier tipo de temas, el conocer este método? ¿Por qué es importante para ellos? Es importante que en la enseñanza, aprendizaje del método científico, los estudiantes tengan noción de la derivación histórica del método, de dónde viene. Porque por lo general los libros lo presentan como si el método fuese algo abstracto que es posible obtener como del éter, ¿no? Alargar la mano y ahí está el método, y no, porque el método es una construcción humana, social, histórica, y por tanto tiene un devenir. Lo más posible es que alguna Madame Curie de la edad de las cavernas haya puesto las raíces del método científico en la cocina, cuando experimentaba con un ingrediente o con otro
para que el alimento estuviese cocinado de una manera o de otra. Pero Grecia, como todos sabemos, la Grecia clásica, es un momento de esplendor en la construcción del método. En Grecia se producen condiciones socioculturales e históricas que hacen posible que sus pensadores se formulen la pregunta de qué está constituido el universo y empiecen a responderlo con modelos físicos, donde físico significa naturaleza. Para los griegos, physis es la naturaleza. Antes de esto, las explicaciones son divinas, basadas en deidades. Llueve porque hay un dios de la lluvia, hay un relámpago porque hay un dios del relámpago. Está ahí la religión olímpica con su corte de dioses encabezados por Zeus y todos los mitos que hay alrededor de esto, ¿no? Zeus, pues, es el padre de los dioses y por tanto el padre de los seres humanos, y él produce o no produce ciertos fenómenos en la naturaleza que encarga a sus hijos dioses como Saturno, como Hera, como Afrodita, etcétera, ¿no? Entonces, del pensamiento mágico, de entender que la naturaleza tiene ocurrencia mágica, pasamos a una explicación religiosa. Pero en el trance aparecen los poetas, por ejemplo, Homero y Hesíodo. Y entre Homero y Hesíodo empiezan a darle racionalidad a la explicación, y esto hace posible de alguna manera, y lo digo muy abreviadamente, el surgimiento de los filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, todos los presocráticos, y cuando digo presocráticos es hasta antes de Sócrates. Luego Sócrates, que vuelve a reintroducir al ser humano y de quien derivan sus enseñanzas en Platón, y las de Platón en Aristóteles, y las de Aristóteles hasta la escuela de Alejandría con la biblioteca de Alejandría, y muy posiblemente con Hipatia, la última bibliotecaria de la escuela de Alejandría. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia, el agua en el siglo XXI. El agua es vital para la vida, y a lo largo de la historia los asentamientos humanos han crecido alrededor de aguas dulces. Su utilización sustentable ha constituido un factor clave en el desarrollo económico y social, pero ya se presentan riesgos en su disponibilidad. Actualmente existen más de 1.000 millones de personas en el mundo que carecen de agua potable. Organismos internacionales han alertado a los gobiernos y ciudadanos del mundo para promover la preservación de las fuentes de agua dulce. La crisis mundial del agua se acentúa en los países pobres, así como en el continente asiático. De no modificar las actuales tendencias, se estima que para mediados del presente siglo, 7.000 millones de personas en 60 países sufrirán escasez de agua. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que semana a semana lleva a usted desde hace ya aproximadamente 2 décadas las actividades más importantes de El Colegio de Sinaloa, sobre todo quienes visitan el colegio para otorgar una entrevista o presentar alguna cátedra o alguna conferencia. El día de hoy estamos platicando con el doctor Jorge Gastelum, académico sinaloense muy importante, que nos está platicando sobre su obra titulada La Escuela de Atenas y los creadores del método científico, una obra que ya está en el catálogo de una editorial internacional muy importante que está disponible para cualquier persona en todo Latinoamérica y también, por supuesto, en España. Vamos a seguir escuchando aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Jorge Gastelum. Doctor, ¿por qué surgió la inquietud de esta obra? ¿Cuál fue la intención del doctor Jorge Gastelum
al comenzar a hacer esta obra y llevarla no solo a ese público que ya hemos mencionado un par de ocasiones, sino en general? Creo que el método científico y su conocimiento bien nos vendría a todos saberlo, y con la exactitud que su obra cita y hace referencia a un montón de elementos para comprenderlo. ¿Por qué surgió esta obra? Bueno, yo estaba trabajando otra obra que se denomina El Camino de la Investigación Científica, maneras de preguntar y de responder. Método, como dije, significa camino, etimológicamente eso significa. Y yo digo que si explicamos el origen etimológico de las palabras, lo acercamos más a nuestros estudiantes y a las personas en general. Cuando llego a los orígenes del método, entonces recuerdo la obra de Rafael de Sancio, que se llama La Escuela de Atenas y que está en la oficina del Papa, que es llamada la Estancia de la Signatura. En la Estancia de la Signatura está decorada por 4 grandes frescos, uno de los que se dedica a la filosofía, a la ciencia y al arte. Entonces, en el que está la filosofía, la ciencia y el arte, Rafael agrupó bajo una arcada que simboliza uno de los primeros planos de la Catedral de San Pedro. Simboliza a Platón y Aristóteles conversando, como viniendo del liceo o de la academia, que son las escuelas que ellos fundaron, en el estilo peripatético, es decir, vienen caminando y vienen conversando, ¿no? Platón levanta su mano al cielo como en actitud de decir: del cielo bajan las ideas que iluminan el conocimiento, y Aristóteles tiene su mano derecha hacia la tierra, explicando: no, las explicaciones están en la materialidad de la naturaleza. Y alrededor de ellos está Sócrates, y está Genófanes, y está Epicuro, y está Pitágoras, y está Euclides, y está Anaximandro, y está Hipatia, Parménides, Diógenes, Heráclito, etcétera, ¿no? Alrededor de 20 filósofos. Cada uno de ellos tiene una contribución. El asunto es que, como en colectivo, trazaron las coordenadas de lo que es el método científico. ¿Qué? La pregunta: ¿de qué está constituido el universo? Segundo, la hipótesis. Unos dicen que del agua, otros dicen que de fuego, otros dicen que de los espermata, de las semillas, y así sucesivamente. Y están proponiéndose además técnicas de contrastación de esas hipótesis en relación con la verdad que están buscando. Son ellos quienes inventan las palabras que nombran las operaciones del método científico. Son ellos quienes proponen, por ejemplo, Pitágoras propone la palabra teoría, ¿no? Teoría, ¿qué significa? De manera muy sencilla, en sus raíces etimológicas, teoría significa observar, porque lo toma Pitágoras de quienes iban a contemplar los Juegos Olímpicos. Unos son quienes juegan el juego, quienes practican el juego, y otros son quienes observan. Uno es el práctico y el otro es el teórico. Entonces de ahí viene la palabra teoría, ¿no? La palabra hipótesis, que significa como por debajo de la tesis, y la tesis es la respuesta final, es lo que todavía no está en los grados necesarios para que la verdad sea considerada verdad. La verdad es para ellos, para los griegos, aletheia, aquello que no está velado, aquello que no tiene velos, aquello que descubre finalmente la explicación que están buscando a qué es el universo, qué es el ser humano, qué está haciendo el ser humano aquí. Doctor, la entrada de esta obra al catálogo muy importante de una editorial grande lo va a poner al alcance, si no es que ya está al alcance, de muchas personas en este país, de muchos jóvenes universitarios, de muchos jóvenes bachilleres. ¿Qué tan importante es este paso para un autor sinaloense que ya tiene una buena cantidad de obras y que ahora, entra, como diría un periódico local hace muy poco respecto a esto, a las grandes ligas de las editoriales? Pues importa en la medida en que abrimos espacio para que otros autores sinaloenses también publiquen en estas editoriales. En efecto, Pearson
pertenece a la casa Random House Mondadori, y esta es una casa que tiene por lo menos 3 siglos de vigencia en el mundo. Es de origen inglés, pero tiene una sección para Iberoamérica. La Escuela de Atenas, hasta ahora en español, ojalá que fuera posible que la tradujeran a otros idiomas, la Escuela de Atenas está circulando en todo Iberoamérica. Yo la he encontrado en casas vendedoras de libros muy importantes de España. Yo hice una estancia académica en España y bueno, una de mis librerías favoritas, ¿puedo decir nombres? Sí, claro que sí. Es Casa del Libro. Entonces, Casa del Libro tiene un portal electrónico en el que ya la encontré. Quiere decir que está vendiéndose en España y va dirigido y está en la división de Pearson, que tiene alcance en todo Iberoamérica. Es muy posible que sea de encontrarse en la Patagonia, en Santiago, en Buenos Aires. Es muy posible, ¿no? Doctor, dentro de la vasta obra que usted tiene publicada, ¿cómo podría calificar esta obra en especial? De lo mejor, el inicio de un nuevo ciclo, una nueva posibilidad de las obras del doctor Jorge Gastelum, y también para otros autores sinaloenses como usted. ¿Cómo queda satisfecho? ¿Cuál es la sensación que le queda como autor de una obra tan importante y tan didáctica y necesaria como la que nos ocupa en esta ocasión? Pues yo podría decir que hasta ahora es como una cereza de pastel, pero que no me voy a conformar con eso, ¿no? Ya para satisfacción mía y de mi cuerpo académico, ya hemos introducido a otros autores de la universidad para que publiquen en Pearson. También. Entonces eso a mí me provoca, claro, ¿no? Yo sostengo que hay talento en sinaloense. Yo lo he dicho desde siempre. Desde que he trabajado en otras instituciones, yo he abogado por que se considere al talento sinaloense. Y por lo menos ya tenemos a un profesor de la Universidad de Occidente y a una profesora del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, que es en el caso del profesor de la Universidad de Occidente es el ingeniero Raúl Soto, maestro en matemáticas, y en el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa es la maestra Rosa María Estrada, que tiene 3 obras publicadas por Pearson, muy didácticas y muy bellamente facturadas, por cierto, construidas, muy bien hechas, ¿no? Entonces, como digo, la Escuela de Atenas es un brote del libro sobre el método que yo estaba trabajando, que también ya está en prensa, y que he continuado con otra obra que le tengo como título provisional: Consejos de los grandes maestros para investigar y escribir en los libros. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que tomo una frase de un premio Nobel de Medicina, Peter Medawar, que dice: los científicos no sabemos escribir. Y tomo también como algunas reflexiones de García Márquez, que dice: es tan anticientífico considerar que la poesía no puede entrar en la ciencia, como tan antipoético pensar que la poesía no puede entrar que la ciencia no puede entrar en la poesía. Entonces, lo que yo trato es de mezclar las técnicas de los grandes maestros de la escritura para hacer atractivos los textos científicos, que por lo general son considerados técnicos y de alguna manera atractivos solo en ese grado, en el grado de la técnica. Entonces, por ejemplo, retomo algunas introducciones de García Márquez a su obra. ¿Cómo empieza Crónica de una muerte anunciada? Crónica de una muerte anunciada empieza el día que lo iban a matar. Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que vendría el obispo. ¿Por qué introduce así García Márquez? En una entrevista al País, El País nos da la explicación. Dice: yo tenía al principio la disyuntiva de ¿lo matan o no lo matan, o en qué momento lo matan? Entonces dije: voy a resolver porque lo maten desde el principio.
ya está. El lector ya sabe que lo van a matar. Lo va a impeler a seguir leyendo quién lo mata, por qué lo mata, cuándo lo mata, en qué circunstancias lo mata. Y entonces atrapo al lector. Entonces creo que expresiones como esta son posibles de introducir en la obra científica, en la obra técnica e impeler al lector a seguir leyendo. Entonces en eso estoy trabajando. Espero que seguir contando con los ojos, porque tengo problemas con mi vista, para seguir trabajando este tipo de obras que, como he dicho, por lo que me interesan es por incentivar a los jóvenes a que aprendan con H intercalada el método científico y con ello puedan construir ellos mismos su conocimiento. Que no dependan de la escuela, que no dependan de sus maestros, que dependan de su dominio del método. La universidad debe informar, debe formar, pero también debe tener capacidad para que los alumnos, sus egresados, se autoformen. Y la única posibilidad que se autoformen es que dominen el método científico. Doctor Gastelum, ha sido un verdadero placer platicar con usted. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, pero dejamos la puerta abierta para que la obra en la que está trabajando nos la venga a platicar un poquito más extenso cuando ya usted considere que es necesario hacerlo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Agradecer en todo lo que vale la invitación del Colegio de Sinaloa para estar aquí con ustedes este día. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa En Curso de el Colegio de Sinaloa y que el día de hoy hemos escuchado una entrevista con el doctor Jorge Gastelum, quien nos habló sobre una obra titulada de su creación, La Escuela de Atenas y los creadores del método científico. El día de hoy hemos terminado, le queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora y también para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos sobre las actividades de nuestra institución, puede acudir en horas de oficina en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar en la capital del estado sinaloense en horas de oficina a los teléfonos 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información también de El Colegio de Sinaloa entrando en la red y tecleando www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.